Te pedimos el día de hoy, Señor, que sea usted el que nos instruya, que nos ayudes a cambiar, a crecer, a madurar, a ser más como Cristo, Señor. Nosotros estamos aquí, Señor, porque tu palabra nos dice que tú nos salvaste, no solamente para tener seguro de fuego, pero para ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Queremos ser más como Jesús, pero necesitamos que tu palabra y tu espíritu obre en nosotros, Señor, para desarrollar el carácter cristiano, que es una bendición para ti y un sacrificio que es de tu agrado, Señor. Te damos gracias por este privilegio y conforme, Padre, abrimos tu palabra, ayúdanos a ver la gloria de Cristo que nos cambia de gloria en gloria. Y para aquella persona, Señor, que no ha venido a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe, te ruego, Padre, que hoy sea el día que se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Jesús, Señor, sabiendo que no hay otro Salvador, no hay esperanza afuera de poner nuestra fe, de arrepentirnos del pecado y poner nuestras vidas en las manos de Jesús y hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas. Ya no nosotros sentados en el trono haciendo nuestra voluntad, porque eso es estar perdido, pero someternos, entregarnos completamente a la voluntad de Él, Señor. Ayúdanos, cámbianos, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, tomen un momento para saludar. Testing. Bueno, hermanos y hermanas, qué gusto verlos, amarse tanto, saludarse, abrazarse. Pero tenemos que entrar en la palabra. Tengo algunos breves anuncios. Yo sé que ya se dieron los anuncios, pero nada más que quiero recordarles algunas cositas. Mientras pueden abrir sus Biblias a Santiago capítulo 1, estamos estudiando versículo por versículo a través del libro de Santiago, que hemos llegado al versículo 16. Hoy, después de este servicio, otra vez vamos a tener una breve junta de oración, porque estamos orando que Dios nos dé un edificio propio, que podamos reunirnos cuando queremos, ¿verdad? No estemos limitados a solamente el domingo, como ahorita estamos limitados. Entonces tenemos ese tiempo de oración, y también estamos orando por las personas que están enfermas, que se están recuperando. Entonces, si puedes, yo sé que no todos pueden, pero si puedes, como 10 minutos después que el servicio se acabe, vamos a estar ahí en el salón 211, atrás de los baños. Y por favor, apúntense en la lista de inscripción para los estudios de varones y de mujeres. Ya se les dieron las fechas, son breves, son por el verano. El tema es evangelismo y vamos a tener grupo en la casa de Itsuri y Eric para el de las mujeres, y aquí en la iglesia para el de los varones. Por favor, inscríbanse, porque tenemos que ordenar los libros, tenemos que hacer preparaciones y todo lo demás. ¿Okay? Antes de comenzar, quisiera saludar a las personas que están aquí por primera vez. No quiero ser tosco. Si estás aquí por primera vez, puedes por favor levantar tu mano y damos el privilegio. Dios le bendiga. ¿A su nombre? Paloma, bienvenida Paloma. ¿Es tu hija? Sí.
Oh, sí, ok. Pues bienvenida. ¿Usted, su nombre? Candelaria. Bienvenida, Candelaria. Es un privilegio tenerlas con nosotros y esperamos y oramos que Dios les ministre sus corazones con su palabra. Usted, Jesús, ¿verdad? ¿Ya conocía a Jesús la primera vez también? Bienvenido, Jesús. Otra vez estamos orando por usted, por todos los que nos visitan. Y dos varones aquí. Leonel. Bienvenido, Leonel. ¿Y usted? Jason. Bienvenido, Jason. Qué bendición tenerlos. ¿Cristian? Ok, bienvenido. Discúlpame, pero es un privilegio tenerlos a todos con nosotros. Mi tío está aquí por segunda vez. Él radica en Perú, pero está aquí acompañándonos. Por favor, tomen un momento después del servicio de saludar a estas bellas personas y quisiéramos ser una bendición para ellos, ¿verdad? Santiago capítulo 1. No tengo PowerPoint el día de hoy, pero si tomas notas, vamos a tener un título, 4 puntos para que puedas retener. Entonces, Santiago capítulo 1 es nuestro texto que nos corresponde. Lo voy a leer y luego comenzamos la predicación. Santiago 1, versículo 16, dice lo siguiente: Amados hermanos míos, no os engañéis, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Padre, en el nombre de Jesucristo te rogamos que tú uses este pasaje bíblico, este texto bíblico, para administrar tu poder, tu amor y los cambios que tú quieres hacer a nuestras vidas. Y te rogamos que seamos personas que tienen oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo nos habla por medio de tus preciosas escrituras. Que tu Espíritu Santo haga la obra el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos juntos en este pasaje bíblico, estábamos analizando el hecho que Santiago, que era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ha estado escribiendo esta carta a personas cristianas viviendo en el primer siglo que están sufriendo. Los han desalojado de sus hogares, están siendo perseguidos a otras tierras extranjeras y muchos de ellos han perdido todo. Muchos de ellos están sufriendo en gran manera a causa de ser cristianos, y este asunto tiene raíces en la historia. Tú puedes leer la historia del Imperio Romano y darte cuenta que bajo el emperador Nerón había una persecución de cristianos por muchos años, y esta carta fue escrita en ese breve tiempo de historia. Y lo que Santiago está tratando de comunicar a estas personas es que ellos deben no reaccionar en desobediencia o en alejarse de Dios, pero aún en su dificultad, ser cristianos obedientes, ser personas que siguen en obediencia a los caminos del Señor. Si tú y yo estuviéramos escribiendo una carta a personas que están sufriendo, quizás nuestra actitud sería diferente. Oh, pobrecito, tú sabes, si estás haciendo maldades, no te preocupes, tú estás sufriendo, Dios entiende. Pero esa no es la actitud de Santiago. La actitud de Santiago es: sí, yo sé que están sufriendo, yo sé que están siendo perseguidos, pero no hagan maldades, mantengan obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el énfasis de esta carta, y que mantengan esa obediencia en medio de sus pruebas y dificultades. Y lo que vimos la semana pasada en los versículos 13 al 15, estudio que ya pasó, es que algunos de ellos tenían la tendencia de culpar a Dios por sus sufrimientos, por sus pecados, por sus tentaciones. Y Santiago tomó la oportunidad
de animales, que Dios no es responsable por tu tentación, por tu pecado. El único que es de culpar por las tentaciones es sus deseos pecaminosos que moran en tu corazón, y es tu propio codicia, tu propio deseo, que también es culpable por consumar el acto de pecado. Entonces él quería que tomen responsabilidad por sus acciones. Y ahora que seguimos estudiando este pasaje, llegamos al versículo 16 al 19, y aparentemente algunos de sus problemas también tenían que ver con enojo, con ira. Okay, miren conmigo el versículo 19, porque quiero que vean que este es parte de su problema. No solamente están culpando, no solamente están enojados con Dios, pero están airados. Miren el versículo 19, dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, ¿verdad? No les sirve ser iracundos, dejen eso a un lado. Ahora, no sabemos exactamente cómo ellos estaban manifestando su ira, pero sabemos que sí es probable que por su enojo con Dios, por su culpar a Dios, estaban ellos explotando en contra de Dios, quizás en contra del gobierno romano que los estaba persiguiendo. Es posible que estaban explotando con ataques verbales sobre otras personas, o expresando enojo a sus problemas, ¿verdad? Y es posible también que no solamente están airándose, pero están justificando su ira. Y la razón que digo eso es porque el versículo 20, Santiago les dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces aparentemente ellos pensaban que estando airados, estando enojados, ellos estaban expresando una ira justa, pero Santiago les está enseñando en esta cuestión que vamos a estudiar que no es así. Y yo puedo entenderlos, cómo ellos se sienten, porque yo, a pesar de que soy cristiano, hay veces en mis 30 y pico de años caminando con Jesús, yo me he airado, yo he reaccionado mal, yo he actuado con enojo, con palabras que no debería haber dicho. Pero la realidad y lo que nos enseña este pasaje es que Dios quiere que, siendo un cristiano, un hijo o una hija de Dios que se ha arrepentido y está caminando con Jesús, a tus pruebas, a tus dificultades, reacciones con mansedumbre. Y eso lo puedes ver en el versículo 21, que también es parte de nuestro estudio el día de hoy, donde dice: desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, recibid con mansedumbre. Otras Biblias dice humildad, pero la palabra literal es mansedumbre. Recibe la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. La mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es una virtud que Dios quiere que desarrollemos en nuestras vidas cristianas. Les voy a dar algunas definiciones de lo que es la mansedumbre, porque quiero que estemos hablando el mismo idioma, ¿ok? La mansedumbre se puede decir que es tener un dominio propio que produce estabilidad emocional y confianza en Dios en medio de las pruebas y de los ataques. Estás siendo atacado, estás siendo odiado, pero tú mantienes un dominio propio con ayuda de Dios que produce una estabilidad, una confianza en Dios y una tranquilidad en tus emociones. No reaccionas, no explotas. Esa es la mansedumbre. El mundo dice que la mansedumbre es ser un tontito que se deja ser empujado. Eso no es bíblico, ¿verdad? Esa es la idea mundana de la mansedumbre. La mansedumbre es lo opuesto de culpar a Dios, lo opuesto de culpar a la gente, lo opuesto de explotar y estar airado con la gente, insultarlos, criticarlos o vengarte. La mansedumbre hace todo lo opuesto. Y hay personas que no reaccionan en su ira de esa manera explosiva, pero están simplemente hirviendo a fuego lento, pensando cómo voy a solucionar o cómo me voy a vengar de lo que está ocurriendo aquí. Yo no me voy a quedar con brazos cruzados. Esa es una persona que no está explotando, pero está airada, no está siendo mansa y simplemente está fuera de lo que Dios quiere que sea. Otra definición que encontré acerca de la mansedumbre que quiero compartir con ustedes también sale de un diccionario bíblico y es una definición tremenda. Dice: la mansedumbre es la cualidad de no estar demasiado impresionado por el sentido de importancia personal
Es que tú no te crees como, oh, yo soy la más importante persona y si tú me faltas el respeto, entonces, pues quizás yo no te voy a tirar tu cachetada, pero no, ya no me hables y no me dirijas la palabra. Entonces hay una actitud que es contra la mansedumbre, que uno está tan impresionado por sí mismo que así no se deja ser maltratado. Entonces la mansedumbre es no tener ese tipo de actitud y en vez tener gentileza, humildad, cortesía, consideración, mansedumbre. La mansedumbre, algunos dicen que es el poder bajo el control. ¿Han escuchado eso? El poder bajo el control. Tú podrías, siendo una persona mansa, tomar represalias contra alguien, pero no lo haces. Es un poder bajo control. Y el ejemplo principal de la mansedumbre es ¿quién? Es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a desarrollar conforme seguimos este estudio. Este mensaje tiene un título para ustedes que toman notas, y el título del mensaje es Abandonando la ira y abrazando la mansedumbre. Abandonando la ira y abrazando la mansedumbre. Santiago, el medio hermano de Jesús, quiere enseñarle a los cristianos que están sufriendo, y a ti y a mí también, que nuestra respuesta en medio de las dificultades necesita moverse de una respuesta airada a una respuesta mansa. Ese es el desarrollo, ese es el progreso en nuestro carácter que debe manifestarse conforme crecemos en nuestra fe cristiana. Entonces, ese es mi mismo propósito para ustedes esta tarde, mostrarles que nosotros, usando este pasaje, mostrándoles que esa es la voluntad de Dios, no reaccionar con ira, con enojo a situaciones y a pruebas, porque somos no solamente hijos de Dios, pero algo que vamos a ver en este estudio es que somos primicias de la creación de Dios. ¿Okay? Entonces, ya para entrar al pasaje, Santiago 1 del 16 al 20, lo que vamos a estudiar el día de hoy, y eso es para si tú tomas notas, nos da 4 razones para que tú abandones la ira como reacción principal en tus pruebas. Santiago 1, 16 al 20 nos da 3 razones para que tú abandones la ira como la reacción principal en tus pruebas. ¿Okay? Vamos a desarrollar esas 4 cosas que nos van a mostrar lo importante que es abandonar esa ira y abrazar la mansedumbre como reacción a las pruebas. Miren por favor el versículo 16, ya entrando. Santiago dice, amados hermanos míos, fíjense lo tierno, lo manso que él es. Está lidiando con personas que están airadas, que están hablando mal del gobierno, probablemente tomando represalias el uno en contra del otro, pero él no adopta esa misma actitud. Él les dice, amados hermanos míos, les dice amados, hermanos, les dice, no erréis, no te engañes. ¿De qué se están engañando? Pues ya lo vimos la semana pasada. Ellos piensan, en el versículo 13 que estudiamos la semana pasada, que Dios era responsable por su tentación y su pecado. Ellos tenían un entendimiento equivocado de quién es Dios. Y Santiago ya les enseñó que Dios no engendra el pecado en nuestras vidas. Todo lo que Dios engendra es bueno. Y eso es lo que vamos a ver en el versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17. Este versículo parece fuera de lugar. Y si te pierdes un poquito, por favor, mantén el enfoque, porque te voy a regresar a ayudarte a entender por qué está este versículo aquí en medio de un pasaje que habla de culpar a Dios y de no estar airado. Fíjense lo que dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, lo que probablemente estos cristianos que están siendo perseguidos, que han sido desalojados de sus hogares, están pensando es que sus vidas son un desastre, que sus vidas están bajo la maldición de Dios, que tienen todo el derecho de estar enojados porque no tiene sentido lo que les está pasando. Y de repente Santiago, en medio de sus exhortaciones, dice, hermanos, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del cielo y viene de Dios, del Padre.
el Padre de las luces, en Él no hay mudanza y no hay sombra de variación. What in the world are you talking about? ¿De qué estás hablando, Santiago? Nosotros estamos sufriendo y tú nos estás diciendo que toda buena dádiva y todo perfecto regalo viene de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos nosotros sufriendo? Lo que Él les está enseñando es que todo lo que ellos están ocurriendo, sus pruebas, sus dificultades, son literalmente lo que dice aquí en el versículo 17, una buena dádiva y un don perfecto que viene de Dios. ¿Cómo es posible que mi dificultad y mis ataques y mi enfermedad sean una buena dádiva que viene de Dios de lo alto? Y eso es exactamente lo que Él les está enseñando. Todo lo que está ocurriendo en tu vida es una buena dádiva, es un don perfecto, viene de lo alto, viene de tu Padre, porque Él es nuestro Padre, ¿verdad? Viene del Padre de las luces. Él es el creador del sol, de la tierra, de las estrellas, y en Él no hay mudanza, Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. En otras palabras, su creación cambia, pero Él no cambia, Él es siempre el mismo. Y si tú conoces a Dios, si tú has leído el Antiguo Testamento, tú te das cuenta que Dios siempre le ha dado a su pueblo amado bendiciones junto con ¿qué? Con pruebas. La vida de un adorador de Dios es una vida de bendición y una vida de pruebas y dificultades. Y viven lado a lado, y de la misma manera que las bendiciones son el don y el regalo de Dios, las dificultades y las pruebas son el don y el regalo de Dios. Y les voy a dar un ejemplo, hermanos y hermanas. El tumor que a mí me operaron este mes de febrero, hace 3-4 meses, esa experiencia, ese pensar de que esto es algo grande, esto es algo difícil, no sé si voy a salir de esto, esa experiencia me santificó. Esa experiencia me ayudaba día tras día a levantarme con un cuidado de cómo yo caminaba con el Señor, cómo actuaba, qué es lo que miraba, qué es lo que escuchaba y qué es lo que yo hacía con cada día. Me mantuvo más consciente del temor de Dios que debo tener en mi vida y con un más fuerte deseo de agradarle en toda área de mi vida. Y cuando me recuperé, y todavía estoy recuperándome por la gracia de Dios, yo sé que es la gracia de Dios, y ahora que he regresado a trabajar y solamente estoy trabajando en el verano en la construcción por 3 meses, siento un aprecio, siento un deseo de regresar al trabajo físico a mis 53 años que no lo tuve ni antes que era más joven. ¿Por qué? Porque ya que uno piensa que no va a poder seguir adelante en algo, es como si Dios te da un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Y le estaba comentando a un muchacho en el trabajo que yo estaba muy feliz de estar ahí en el trabajo y pensaba que yo estaba loco, ¿verdad? Pero y encima de todo esto, cada vez que siento que me estoy haciendo un poquito indiferente o me estoy enfriando un poquito, me acuerdo a propósito de esa experiencia del tumor y todas las pruebas, y me da nuevas energías para vivir una vida piadosa ante Dios. Literalmente me motiva. Entonces fue y es un don perfecto y una dádiva buena que vino de mi Padre para mí. Y eso es lo que Santiago les está tratando de comunicar a estas personas que están sufriendo. Y es lo que tú y yo necesitamos de sacar de esto. Tus pruebas, si eres un hijo de Dios, tus pruebas y tus dificultades son un don perfecto que viene de Dios. Un pastor dijo esto, dijo: necesitamos definir estas buenas dádivas, no de la perspectiva humana, pero de la perspectiva y plan eterno y sabio de Dios. Dios envía pruebas para sus propósitos amorosos y soberanos en nuestras vidas. El apóstol Pablo llegó a ver que su aguijón en la carne era causa para regocijarse, porque lo mantuvo en humilde dependencia de Dios, según de Corintios 12. Entonces las buenas dádivas que Dios envía pueden incluir pruebas extremadamente difíciles. Dios solo da buenos regalos. Esa es la razón que
él escribe lo que escribe. No está fuera de lugar. Es tratando de darles una perspectiva que ellos no tenían. Entonces, Peter, ¿qué tiene que ver esto con lo que tú estás predicando? Que necesitamos abandonar la ira y abrazar la mansedumbre. Aquí está el punto número 1, hermanos. El enojo lo tenemos que abandonar, número 1, porque no es la reacción correcta al don de Dios. Imagínate si yo no conocía a Dios, yo estuviera muy enojado que a la edad de 52 años tuviera un grandísimo tumor y me tendrían que operar y cortar un pedazo del cuerpo y no saber si voy a recuperar bien o no. Eso me enojaría. Quizás estuviera enojado con Dios, quizás estuviera deprimido, pero porque conozco a Dios y porque conozco su palabra, ahora lo reconozco como un don. No me puedo enojar, no puedo estar airado ni con Dios ni con nadie, ¿verdad? Aunque alguien me hubiera atacado, lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios usa todo para el bien del que es hijo o hija de Dios, Romanos 8:28. Entonces debemos poder llegar a un punto en nuestras vidas donde tú y yo reaccionamos como reaccionó el rey David. El rey David en el Salmo 119:71 dijo: bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Qué bueno, Señor, que me afligiste, ¿verdad? Entonces la primera razón que necesitas abandonar la ira y abrazar la mansedumbre es porque la ira no es la reacción correcta al don que Dios te ha dado. Número 2. Aquí en este versículo 17 hay una segunda razón que veo para abandonar la ira y abrazar la mansedumbre. Miren el versículo 17. Dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. En otras palabras, Dios no cambia. Dios es estable. Dios es el mismo. Dios es constante. Él no tiene un carácter explosivo. Él derrama su ira, pero ya en el tiempo correcto. Ya Él lo ha explicado. Él no es voluble. Él no es un Dios caracterizado por el cambio. Que un minuto Él está bien, el otro minuto está mal, está enojado. Ese es el hombre. Entonces la segunda razón por la cual no podemos nosotros abrazar y seguir airándonos es porque número 2, no es característico de Dios. No es característico de Dios vivir así, voluble, cambiando. Un día te hablan y estás bien y 5 minutos más tarde no te pueden dirigir la palabra, no puedes dar una buena contestación. Y eso es probablemente lo que estaba pasando con estos cristianos. Estaban airados y cambiaban, y un momento estaban alabando a Dios y otro momento estaban criticando a su prójimo. Un momento estaban cantando himnos y otro momento estaban blasfemando al Nerón. Entonces eso no puede ser. Ese no es una estabilidad. Ese no es un cristiano que está estable, que está tranquilo, ¿ok? Imagínate, hoy en día, cuando se ha levantado este problema entre Israel y Hamás, hay algunos cristianos que están aplaudiendo la guerra. Y yo entiendo que es una guerra justa que está haciendo Israel en contra de Hamás, y que lo que le hicieron a Israel es algo horrendo y es una cosa malvada. Pero si tú y yo debemos ser los que estamos alcanzando sanar y salvar almas, nosotros no podemos regocijarnos cuando la gente muere. Nosotros necesitamos ser como Dios. Jesús no reacciona de esa manera. Jesús nunca se alegró por el fallecimiento de un ser humano. Jesús era manso, ¿verdad? Jesús era una persona que Él nunca criticaba a la gente personalmente, nunca criticaba o decía cosas acerca de las espaldas de un individuo. Él hablaba mal de la institución de los líderes religiosos, pero él era una persona que tenía su ira y su enojo bajo control, no lo soltaba. Y
como les digo, esto no es una característica de Dios, porque por eso estoy ampliando este segundo punto. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní? Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, Él podría haber explotado y Él podría haber aniquilado a todas esas personas que vinieron a arrestarlo. Sin embargo, en Mateo 26:51, cuando Pedro extiende su mano para cortarle la oreja del siervo del sumo sacerdote, ¿qué es lo que dice Jesús? Jesús dice: pon tu espada en su lugar, porque todos los que toman la espada, a la espada van a perecer. ¿Acaso piensas que yo no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿No sabes que yo podría destruir a cada una de estas personas, pero no lo hago? Esa es la mansedumbre, que tú puedes explotar, tú puedes criticar, tú puedes reprender, tú puedes, tú sabes, guardar un rencor, tú puedes darle el hombro frío, como dicen los americanos, a alguien, pero no lo haces porque tú ves tus propósitos como los propósitos de Dios y tú quieres reaccionar como Jesús. Entonces, otra vez, el enojo no es una característica, no es la reacción correcta al don que Dios te ha dado. Y número 2, no es una característica de Dios. Mira por favor el versículo 18. Dice acerca de Dios, este Dios incambiable, este Dios invariable, este Dios estable. Fíjese lo que Él ha hecho. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Paremos ahí. Mira, tú y yo, cuando no conocíamos a Dios, no queríamos nada que ver con Dios. Pensábamos que estábamos bien. Pensábamos que íbamos a entrar al cielo si hacíamos más cosas buenas que malas. No entendíamos que un pecado se paga en el infierno, ¿verdad? No teníamos interés, no teníamos temor de Dios, pero Él, Dios, de su voluntad, de su propia iniciativa, nosotros no cooperamos nada a nuestra salvación, aparte de nuestro pecado. Él, de su voluntad, nos hizo nacer, nos engendró por la palabra de la verdad. Alguien nos predicó la palabra de Dios y Él usó su palabra para darte vida espiritual, de su iniciativa. No de tu voluntad, pero de su voluntad. ¿Okay? Eso es una cosa gloriosa. Eso es algo que pone aquí Santiago para que tú y yo nos regocijemos y seamos motivados para vivir una vida noble ante Dios. ¿Okay? Pero a pesar de que este es un punto tan importante, mira el resto del versículo 18. Dice que la razón que Dios nos hizo nacer, la razón que Dios nos salvó, la razón que Dios nos concedió el arrepentimiento, ¿fue para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser una primicia? Una primicia, ¿sabes lo que es? Es la ofrenda que tú le das a Dios. Es el regalo que tú le das a Dios. En el Antiguo y el Nuevo Testamento, la primicia no es lo que te sobra. No es que tú metes tu mano en la cartera y encuentras un 5 y un 1 y eso lo pones. Eso no es dar tus primicias, eso es dar tus sobras. ¿Okay? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, dar las primicias a Dios es darle lo mejor y lo primero para Él, para honrarlo a Él. ¿Tú sabías eso? Yo creo que la mayoría de nosotros que hemos leído el Antiguo Testamento sabíamos que esas son las primicias. Es lo mejor de tu vida. Es algo que tú preparas, es algo que tú lo das de todo corazón para que agrade a tu Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa que nosotros fuimos salvados, engendrados por Dios para que seamos primicias de sus criaturas? Lo que Dios está diciendo, lo que Santiago está diciendo, es que Dios nos ha hecho de su creación lo mejor, lo que Él considera lo mejor, lo de mejor carácter, lo de mejor ejemplo, de más alto calibre de personas. Nosotros no somos simplemente unos creyentes de segunda. Dios no quiere que seamos, como dicen ahí en Perú, una gentuza de cuarta, ¿verdad? Ese no es el tipo de cristiano que Dios quiere que seamos. Dios quiere que nosotros seamos primicias de su creación, ejemplo, que personas vean nuestras vidas. Ahora, no somos personas perfectas y no estoy tratando de apartarme,
Simplemente estoy diciendo que esto es lo que Dios quiere, que Dios vea nuestras vidas y que diga, esta es la manera que yo pienso que debemos vivir. Esta es una persona X, Y y Z y gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que seamos el ejemplo a este mundo de cómo debe vivir un ser humano que en realidad quiere honrar a Dios. Entonces, punto número 3, la razón que debe uno abandonar la ira y abrazar la mansedumbre es porque la ira no es apropiada para personas que son primicias de sus criaturas. No es apropiado para una persona que debe ser, como dicen los franceses, le crème de la crème, ¿verdad? Reacciones como el mal humor, la mecha corta, la malicia, la gritería, la rabia, la venganza, intenciones malas, no pueden ser parte de nuestro carácter. Aún cuando uno no es agresivo, pero está simplemente hirviendo en una esquinita. Un comportamiento pasivo-agresivo, dándole a las personas frialdad o manteniendo un rencor. Esas cosas también son iras. No son explosivas, pero es otro tipo de ira y no son apropiadas. No deben ser parte de nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros debemos estar repartiendo gracia en cantidades masivas a las personas, porque eso es lo que hemos recibido de Dios. En Efesios 4 dice, no contristéis, versículo 30, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, no un poquito, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Por qué? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, primicias somos. Como primicias necesitamos actuar. Y no es apropiado para alguien que es un ejemplo a la humanidad, ¿verdad? De vivir una vida controlada por la ira, por el rencor, por la amargura. No cabe. Ya no cabe en nuestro resumen, en nuestro currículum. Versículo 19, hermanos y hermanas. Por esto, yo le llamo esto la aplicación. Eso es cómo lo deben aplicar, lo que Santiago les está enseñando. Por esto, porque son ustedes las primicias, porque Dios los ha llamado a ser otro tipo de individuo. Por esto, mis amados hermanos, y les sigue hablando con esa ternura, con esa mansedumbre a personas que están probablemente airadas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, sea que pronto para oír, pues rápido para escuchar, tardo para hablar, entonces tomando tu tiempo en hablar, y tardo para airarse. Es lo que está pasando aquí. Él quiere que lo que Él les está enseñando nos entre por aquí, les salga por aquí, pero que lo pongan en práctica. La manera que lo pones en práctica, usa más tus oídos, usa menos tus labios, usa más tu juicio sano para considerar, para analizar, toma tu tiempo para dar una respuesta y usa menos tu boca y usa menos tu enojo. Y yo digo, wow, qué tremenda exhortación, hermanos. Esta es la manera que desarrollamos la mansedumbre. Necesito hablarme a mí mismo en el espejo y decirme, yo no necesito tener una opinión negativa para todo. Yo tengo que hablarme a mí mismo en el espejo y decir, yo no tengo que tener una crítica para todo acto que yo considero que no es bueno. No siempre tengo que hablar y dar mi opinión y reaccionar. Porque en Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Entonces Peter, no tienes siempre que hablar. Analiza, toma tu tiempo, responde mañana, porque quizás si mañana respondes, no vas a decir esa tontería que ibas a decir el día de hoy. Entonces, si aplicaríamos esta simple verdad de escuchar más y hablar menos y airarnos menos, hubiera más paz en nuestras relaciones, ¿verdad? Ahora,
versículo 20. Ya nos dijo la teoría, ya nos dijo cómo aplicarlo, ¿verdad? Habla menos y escucha más. Ahora nos va a explicar por qué en el versículo 20. Nos va a dar la explicación. Y lo que vas a ver aquí, te vas a dar cuenta que ellos estaban justificando su ira. ¿Ok? Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto en los ojos de Dios. Miren lo que dice el versículo 20. Este es el por qué. ¿Por qué deben callarse? Porque la ira del hombre obra la justicia de Dios. ¿Eso es lo que dice? No, absolutamente no. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, el enojo del hombre, no produce el resultado de justicia en tu vida, de justicia en la vida con la quien estás tú enojada. No lo hace. Es para nada. Lo que estás haciendo, simplemente estás dando rienda suelta a tus emociones. Y en Proverbios 19:11 dice que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Entonces, dar rienda suelta a nuestro enojo no es constructivo, no ayuda. Y punto número 4, la razón que debes abandonar la ira como una reacción y abrazar la mansedumbre es porque la ira nunca produce la justicia de Dios. Eso no significa que nunca vamos a corregir a nadie. Eso no significa que nunca vamos a evaluar una situación como injusta versus justa, pero hay maneras de lidiar con las cosas que no es estando airado, que no está aplastando o chancando a la persona que estás tratando de ayudar, pero la vas a inspirar, la vas a informar y vas a dar una corrección constructiva. En Proverbios 15, versículo 2, dice que la lengua del sabio hace grato el conocimiento. Cuando tú sabes hablar con las personas con amor, entonces esa persona va a agradar, le va a agradar escucharte, ¿verdad? Pero Santiago está diciendo aquí, de ninguna manera, no hay circunstancia donde tu enojo va a lograr la voluntad de Dios en la vida de esa persona. Y les voy a contar algo que me da vergüenza, pero es una buena ilustración para que vean cómo a veces podemos pensar que nuestra ira resulta en la justicia de Dios. Ahora, lo que les voy a compartir es algo que yo hice, gracias a Dios, cuando primero me casé. No significa que no me he enojado desde que primero me casé. Simplemente lo que les voy a decir es que yo pensaba que airarme era normal y que iba a producir algo bueno en mi matrimonio. Una vez en leer la Biblia, leí un versículo y yo leí ese versículo y me convencí a mí mismo que estaba bien que cuando mi esposa decía vaciar lo que no me parecía o que era pecado, en mi opinión, que yo le podía gritar. ¿Okay? Yo me había convencido con este versículo, Isaías 58:1. Escuchen lo que Dios le dijo a Isaías, a un profeta que le haga a un pueblo que se había corrompido, no un esposo a su esposa. Dios le dijo a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Yo leí eso y cuando tenía un argumento con mi esposa, yo levantaba la voz y yo le gritaba. Y yo pensaba que en hacer eso estaba yo actuando correctamente, bíblicamente, y estaba honrando a Dios, pero estaba, ¿sabes qué? Engañado, autoengañado, ¿verdad? Porque lo que estaba en realidad ocurriendo es que yo estaba usando ese versículo, abusando de ese versículo para complacer los deseos de mi carne pecaminosa, para justificar mi enojo. Pero ahora me doy cuenta que mis gritos, mi ira, mis rencores jamás van a lograr algo bueno en mi vida, en la vida de mi familia y en nadie. Y lo que va a hacer más que nada es ensuciarme a mí, porque la Biblia dice que es lo que sale del hombre que te contamina, en Mateo 15:19. Y hay veces que quiero decir, y no estoy hablando solamente de mi matrimonio, pero de diferentes tipos de cosas en la iglesia, en la política,
y quiero decir, y quiero enojarme, y quiero reaccionar. Y he aprendido que tengo que morderme la lengua. Porque si no trae edificación, Efesios 4:29, no debe salir de mi boca. Entonces hay que repasar las 4 cosas que nos van a enseñar a abandonar la ira. Número 1, la ira no es la reacción correcta al don que Dios ha traído en nuestras vidas, a esa situación difícil. Enojarse no es una opción para el cristiano. Número 2, no es característico de Dios airarse. Dios es estable, no es voluble, Él no cambia. Él no, un momento está bien y en otro momento no le puedes decir nada. No es característico de Dios. Número 3, no es apropiado para aquellos que son primicias de sus criaturas vivir con una mecha corta. No puede ser. Debemos ser ejemplo. 4, eso es lo que acabamos de ver. La razón que debemos abandonar la ira y abrazar la mansedumbre es porque la ira nunca produce la justicia de Dios. Nunca. Jamás va a producir tu ira, mi ira, la justicia de Dios. Ahora, el versículo 21 es el último versículo que vamos a ver. Y yo le llamo a esto un nuevo comienzo. Ya que has entendido esto, ya que dices, wow, Señor, ayúdame a no vivir airado, a reaccionar con mansedumbre, con humildad, como Jesús, a tener esa tranquila reacción y dominio propio que resulta en un carácter estable en medio de la dificultad. Ahora, si tú has llegado a ese punto, entonces versículo 21 es un nuevo comienzo. Fíjese lo que dice, por lo cual, por todo lo que acabas de escuchar, por lo cual te dice que hagas 2 cosas: desechar y recibir algo. ¿Qué debemos desechar? Desechar toda inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Toda la maldad moral que queda en tu vida. Tú sabes lo que es en tu vida, yo sé lo que es en mi vida. Y desechar la abundancia de malicia. En otras palabras, todo lo que queda de malicia. ¿Qué es la malicia? Escuchen lo que es la malicia. Esto también viene de un diccionario bíblico. Una actitud o disposición malintencionada o viciosa, malignidad. Si queda, aunque sea un poquito de eso en tu vida, desecha. Get rid of it, ¿verdad? Y no solamente deseches, pero ¿qué más? Recibir con mansedumbre. Ahí está. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué es la palabra implantada? La palabra implantada es la palabra que ya está escrita en tu corazón. Si eres hijo de Dios, la palabra de Dios ya está escrita en tu corazón. Y cuando tú la escuchas predicada, resona en ti. Y recibirla con mansedumbre significa que la recibes con la humildad de que vas a someterse bajo sus mandamientos. Esa es la actitud que debemos tener como hijos y hijas de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo es que vamos a poder hacer esto? ¿Cómo vamos a tener victoria en abrazar la mansedumbre? Si tú has puesto tu vida en los brazos de Cristo y tú tienes el Espíritu Santo va a formar en ti, en tu vida, conforme tú le cedes control, el carácter de Cristo en tu persona. Él lo va a hacer. Tú simplemente tienes que cederle a Él el control. Empápate de la palabra y cédele el control. Escucha lo que te dice Jesús acerca de la mansedumbre. Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es manso. Entonces, conforme tú te expones a la palabra de Dios y oras, Dios, cámbiame. Yo no quiero ser una persona airada, no quiero reaccionar con enojo a las circunstancias o a las personas en mi vida. Entonces Él va a tomar control y Él va a hacer la obra, porque Él mismo es manso y Él mismo es humilde de corazón. Ahora, para cerrar, miremos una vez más el versículo 17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto y desciende del Padre. Muchas veces Dios nos quiere dar un regalo y nosotros nos sentimos que necesitamos ese regalo.
Dios a veces nos quiere dar pruebas y nosotros no queremos pruebas, queremos otro tipo de bendición. Pero Dios está en el negocio de dar buenos regalos a sus hijos y darles lo que ellos necesitan. Y lo que tú necesitas, si tú no conoces a Cristo, tú necesitas a Cristo. Quizás no piensas que necesitas a Cristo como la persona más importante en tu vida, pero en realidad es la necesidad más grande que tú tienes si tú no lo tienes en tu vida. Yo sé que no viniste aquí pensando yo necesito a Cristo, no, vinimos aquí, yo necesito encontrar un buen trabajo, yo necesito encontrar una buena pareja, yo necesito hacer más dinero, yo tengo necesidad de arreglar esta situación. Pero Dios dice, no, yo soy el Padre, yo doy toda buena dádiva y todo perfecto a todos. Y tu necesidad más grande en este mundo es Cristo. Él es el regalo más importante. ¿Por qué? Porque todo ser humano que nace en este mundo nace como pecador. Nadie nace y viene a este mundo como una buena persona. La Biblia dice que desde la matriz nos corrompimos hablando mentiras en Salmo 51. ¿Por qué? Porque nacimos pecadores, porque hemos heredado el pecado de Adán. Eso es lo que dice Romanos 5:12. Y no solamente hemos heredado el pecado de Adán, que nos hizo pecadores, por eso que nadie nos tuvo que enseñar a pecar a los 2 años, fuimos automáticamente egoístas, pero hemos encima de eso agregado nuestros propios pecados a nuestra vida. Y porque hemos agregado nuestros propios pecados y somos pecadores, somos culpables ante un Dios santo. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Esa es la muerte eterna que todo ser humano merece. Pero la dádiva de Dios, el buen y perfecto regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios te quiere dar a Cristo como tu Salvador. Él es el único que pagó esa deuda. Tú y yo no podemos pagar esa deuda, no solamente que vayamos al infierno, pero Dios en su amor, en su misericordia, mandó a ese regalo perfecto, a Cristo, a vivir una vida perfecta y morir una muerte de expiación para sanar y para purificarnos de nuestro pecado. Y yo sé que muchas personas no están pensando en que necesitan arrepentirse de sus pecados y poner su vida en las manos de Jesús, que Él los salve, pero eso es en realidad la razón que estamos en este planeta, para venir a los pies de Cristo. Y como les digo, hermanos, hay personas que no reconocen que lo saben, piensan que necesitan otras cosas. Incluso hay personas que piensan que son cristianas porque tienen cariño hacia las cosas de Dios, pero el hecho que no están caminando en la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, muestra que todavía no han recibido a Cristo. Y te quiero animar a, por favor, entregar tu vida a Jesucristo. Mañana no está prometido. Y la Biblia dice que el pecado es un crimen contra Dios, un crimen que se tiene que pagar en el infierno. El Apocalipsis 21:8 habla de ese infierno y dice que es un lago que arde con fuego y azufre, y es la muerte segunda. Nadie tiene que sufrir la muerte segunda. Una muerte es suficiente, pero si mueres en tus pecados, si mueres sin Cristo, ese va a ser el resultado. Entonces tu necesidad más grande, si no tienes a Cristo en tu vida, si Él no es tu Señor, tu amo, el que lleva las riendas de tu vida, tu necesidad principal es Jesús. Y la vida que hemos estado hablando de no estar airado, de abrazar la mansedumbre, va a ser imposible para ti, porque es solamente por medio de la obra del Espíritu Santo que Dios le da a sus hijos que se va a poder lograr. Yo sé que algunos de ustedes están abrumados con problemas, otros están solos o tristes, o algunos están lidiando con problemas de conciencia que está sucia, pero la raíz de todo eso es la desconexión que hay entre tu vida y Cristo. Y si vienes a Cristo y Él te perdona, la Biblia dice que Jesús es luz y Él es vida para nosotros. Y el hecho que nos tenemos luz y vida es lo que nos tiene en las tinieblas, buscando a alguien que nos lleve de la mano y con tanta confusión. Por favor, te ruego, ven a Cristo. Él te ama, Él dio su vida y Él demostró que Él es el único Salvador cuando resucitó el tercer día de la cruz. Puedes clamar a Él ahí donde estás sentado, sentada, y si tú
quieres a Cristo, antes de irte van a ver algunas personas. Y ustedes que les he pedido varias veces que por favor pasen a orar, si puedes pasar, por favor pasa para orar por estas bellas personas que necesitan a Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a concluir con una última alabanza, pero no te vayas sin Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu bella palabra. Gracias por instruirnos en el tipo de carácter que quieres que desarrollemos. Gracias que la salvación es por fe únicamente, no es por obras, no es por esfuerzos. Es un regalo que tú ya nos has dado, Señor. Tú nos engendraste de tu voluntad, tú nos rescataste de un infierno seguro, Señor. Gracias, Señor, que estamos sellados y que no podemos perder lo que tú ya has hecho, esa salvación en nuestras vidas. Pero te pido, Padre, que nos ayudes a cambiar, a perdonar, a ser mansos. Y Padre, te ruego por esa persona que sabe quién es, que no ha venido a los pies de Cristo, que venga el día de hoy, que no espere un momento más, porque el día de tu regreso se acerca y puede ocurrir en cualquier momento, Señor. Gracias te damos, Señor. Toca corazones el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Párense por favor si pueden.